comenzamos con la presentación de los equipos. En primer lugar, equipo que actúa de visitante, la Muralla Atlético de Vigo. Juega con el dorsal número 3, Alejandro Alonso, montando Woman. El dorsal 5 es para Cristina Lago, con Miñón. El 7 para Aaron Álvarez, con Mariscal y Tíbic. Montado por Jonathan Porto, con el dorsal 8. El equipo que actúa de local, Caballeros de Odeza. Tenemos montando a Furia con el número 1 a Daniel Fernández. Montando a Campeador con el número 2, Noelia Costoya. Montando a Lucy con el número 3, Cecilia Val. Montando a Isla con el número 4, Gabriel Búa. Montando a Latino con el número 5, Fernando Regalade. Y montando a Imperial con el número 9, Leticia Abad Rival. Colegiado a caballo, Cristian Doce, y colegiado de silla, señor Ricardo Martínez. Cuando el colegiado crea conveniente, comenzamos el encuentro. Inicial que corresponde a la Muralla Atlético. Y comienza el encuentro. Ahí tenemos a Cristina, remasaje inicial, recupera la bola Cristina. Cristina con Marón, nuevamente Cristina juega con Johnny. Y la Johnny no entra la bola al suelo. Bola que recupera Caballero de Odeza, Gabriel con Fernando para Daniel. Ahí va Daniel, presionado por Alex. Viene Alex, intenta robar, roba Alex. Hola Alex con Johnny. Fuera. Johnny pisa la raya, por lo tanto, bola para Caballeros. No se puede pisar el bola, Ahí tenemos al equipo de Caballeros organizando el ataque, es Fernando Regalade. Presionado por Jonathan Porto, no lo ve claro Fernando. Ahí está, nuevamente Fernando con la bola, sigue Johnny presionando. Se deshace de Johnny. Ahí va Fernando, busca el apoyo de quién, de Noelia, no. Quiere tirar, bueno, que recupera Aaron para la Muralla Atlético. Venga, Aaron con Alex, sube la bola Alex, con Johnny, ve atrás Aaron, tira Aaron, pega el aro, bola al suelo. Es Fernando quien lleva la bola. Ahí está Fernando con la bola. Fernando juega con Gabriel. Nuevamente para Fernando. Tapón de Aaron con Alex con Johnny. Cristina, Aaron. Cristina, no, sigue Aaron para Alex. Y consigue el primer tanto para el equipo de la Muralla. Es Fernando Regalade, que va a sacar. Saca Regalade. Almea para su campo. Intenta Noelia, falla Noelia la recogida. Recupera Gabriel con Fernando, presiona a Aaron. Se deshace de Aaron, ahí va Fernando con Gabriel. Gabriel busca el apoyo de Dani, tira Dani. No entra, bola al suelo. Naranja, parece naranja. P3 favorable para el equipo de Caballeros de Odeza. P2, perdón. P2.
Unidad P2 tiene opción de jugada o de tiro. El equipo de Caballeros elige la opción de jugada. Es Gabri para Rega, va a entrar Rega por el medio. No hay hueco, presiona todo el equipo de la muralla. Es Aarón quien va por Fernando. Sigue presionando el Aarón. Se apoya en Dani. Sigue Dani con la bola. Bola nuevamente para Fernando Regalale. Ahí se va Regalale. Le cierra Johnny. Intenta robarse, no lo consigue. Fernando Regalale. Se apoyaba en Gabri. Gabri no la pilla. Noelia tampoco recupera. Recupera Alex para la muralla. Alex juega con Aarón. Nuevamente con Alex. Ahora es Cristina quien sube la bola. Ahí va Cristina busca el apoyo de Johnny. Johnny quiere jugar nuevamente con Cristina. Bola al suelo. Viene Alex. No... P3. Favorable al equipo de Caballeros. Fernando Regalado con la bola. Busca a Dani. Dani que está solo. Y empata el encuentro. 1-1 en el marcador cuando estamos llegando al Ecuador de la primera parte. Es Alex quien va a sacar la touch. Saca Alex, bola al centro. Recupera Aarón. La roba Gabri. Es el equipo de Caballeros que lleva la bola, es Gabri. Ahí va. Coletti. Bola para Daniel. Bola que va al suelo, la recupera Alex. Aarón para la muralla, juega con Alex. Ahí viene Alex con la bola. Alex para Johnny. Johnny quiere entrar. Tira Johnny. Falla Johnny, vuelve a recuperar Alex. Alex juega con Aarón. Ahí viene Cristina para Alex. Quiere entrar Alex, va a entrar Alex. Se cierra muy bien Gabri. Bola atrás para Cristina sola. Y anota un nuevo tanto para la muralla. 1-2 en el marcador. Saca Regalade. Bola que robaron para la muralla. Aarón para Johnny. Con Alex. Alex busca el apoyo de Cristina. Nuevamente con Alex. Y nuevo tanto para la muralla. Cambia el saque ahora. Es Johnny el que va a sacar. Saca Gabriel. Parcialidad en el saque. La bola tiene que ir recta, no puede desviarse. Este saque fue favorable al equipo. Es ahora Alex, quien saca Alex, bola al centro. Bola que coge Cristina con Aarón para Johnny. Johnny que busca el apoyo de Alex, nuevamente Johnny. Y no le dieron respiro para poner el 4 del marcador. 1-4, quedan 3:30 para finalizar la primera parte. Tiempo muerto, solicitado por el equipo de Caballeros. Saca Regalale para el equipo para su campo. Recuperaba bien. Gabri juega con Fernando, mal el pase, bola pegada al Buda. Recupera Fernando, bola al centro, bola nuevamente al suelo. Recupera Gabriel para el equipo de Caballeros. Gabriel con Dani. Ahí va Fernando entrando por la banda. Le presionan 3, van 3 a por Fernando. Sigue Fernando con la bola. No ve hueco de entrada, tiene que salirse. Presiona Aarón. Casi consigue, que se cae, no se cayó, consigue. Ahí desgarra y con la bola. Ahora es Fernando que va solo. Ahora va Fernando, tira Fernando. Y 4-2 en el marcador. Iba haciendo Alex.
4-2 en el marcador, quedan 2:25 para finalizar la primera parte. Ahí viene Alex. Mientras el colegiado saca a Alex, roba nuevamente Gabriel, creo que es para el equipo de Caballeros. Gabriel juega con Fernando. Fernando para Dani, nuevamente para Gabriel, entra Gabriel, tira Gabriel, no llega la bola. No recoge Alex, pero sí recoge Cristina, pero... Bola que recuperó el equipo de Caballeros. Es Regalade, con Dani. Ahí va Fernando Regalade. Bola para Gabriel. El Salón que... P2, ya Aarón. P2 que comete el dorsal número 6, Aarón Álvarez. Nuevamente, les dije la acción de jugada del equipo de Caballeros. Ahí está Gabri. Para Regalade, quiere entrar Regalade, no puede, le cierra muy bien. Alex, bola que se cae al suelo, se va fuera del campo. B3 para Vigo, B3 para Vigo. Estamos entrando en el último minuto del encuentro. Ahí está Cristina con la bola. Cristina con Alex. Aarón. Ahora busca el apoyo de Johnny. Bola atrás para Johnny. Falta que comete el equipo de la Muralla Atlético, vistió Johnny a su caballo, al defensor. Ahora es Regalade que sube la bola. Ahí va Regalade para Gabriel. Presiona Aarón. Sigue Gabriel con la bola, sigue presionado por la bola, tiene que soltar la bola que se va fuera del campo, bola al suelo, viene Johnny, recupera Johnny. Johnny con Cristina, Cristina con Aarón, Aarón con Johnny, viene Aarón, Johnny, tira Johnny, pega en el lado arriba y abajo, no entra. Y estamos llegando al final, no va a dar tiempo al ataque porque se acaba la primera parte. Vamos, la segunda parte. Equipo de Caballeros. Ramasas inicial, falla en la recogida, viene Regalade, falla Regalade, increíble. Venga, vamos, cogerla, cogerla. Una vez que la bola se mueve ya puede recoger a cualquier equipo. Estaba un poco adormilado de la muralla, por lo tanto ahora es Regalade quien lleva la bola. Es Johnny quien presiona. Tira Regalade. A quien busca, no tira apoyo. Tienes 3 contra ti, Regalade, tiene que soltar la bola que intenta con Fernando y no lo consigue, viene Cristina, falla, mira Aarón, recoge Aarón con Cristina, falla Aarón, me pasa Cristina. Bola al suelo, en la zona muy complicada, ahí en el Buda, pegadita al Buda, es muy complicada recoger, ya verán ustedes que va a ser súper difícil, pero no, viene el veteranísimo Regalade que la recupera para el equipo de Caballeros. Ahí va Regalade, juega con Gabri. Sigue Gabri con Regalade, con Cecilia. Cecilia, ten cuidado que tiene Johnny. Cecilia con Dani, falla en el pase Dani, bola al suelo. Recupera Gabri para Caballeros. Es Regalade la que jugó con Dani. Sigue Dani con la bola. Ahí está Johnny, que ya recuperó la bola.
Es Aarón, que sube la bola. Aarón con Johnny. Ahí va Johnny con Alex, tira Alex, falla Alex, bola que no cae, le recupera el propio Aarón. Presiona Gabri. Sigue Gabri presionando, se va Aarón. Tira Aarón. Como no había caído al suelo, los pases estaban hechos, por lo tanto, vale la canasta. 2-5 el marcador. Es Rega con Gabri, nuevamente con Regalale. Ahí se va Rega con Gabri. Bola atrás, puesto que no tenían los pases. Recupera Regalale. Bola con Dani con Cecilia. Ahí va Cecilia, ahí le viene Johnny a robársela. Se la robó Johnny. No se entera por dónde se la quitó Johnny. Ahí va Johnny para Alex, larga la bola. Mal el pase, bola al suelo. Falta. Ahí está Aarón con la bola. Aarón para Johnny, ahí va Johnny. Quiere entrar Johnny, ve el apoyo para la entrada de Alex. Nuevo tanto para la Muralla. Rega aquí saca, la recupera Gabri con Rega. Ahí entra Regalade busca el apoyo de Gabriel. Se queda sin ángulo, le presiona Ale, le presiona Aarón, se metió en una callejón sin salida y consigue salir. Sigue con la bola. Y se apoya en Regalade, ahí viene Johnny intentando robarse a Regalade. P3 que comete Jonathan Porto sobre Regalade. Ahí está. Nuevamente Regalade que se quiere meter por el centro. Viene Johnny, no, ahí entra Regalade. Le presiona otra vez. La Muralla al completo, no le quieren dejar entrar. Saben que es el mejor jugador que tiene Caballeros. Bola que cae al suelo. La recupera Cristina, pero soltó la bola antes de salir. La lleva Aarón. P3. Es Leticia quien jugó con Fernando Regalade. Ahí está, entrando por el medio de Alex, de Johnny. Es Johnny quien quiere cogerla. Bola para Caballeros, puesto que la robó, pero está fuera del campo. Bola. Recupera Johnny con Alex con Aarón con Alex Aarón que el caballo de gira se queda sin ángulo, un contraataque fácil parecía, un nuevo tanto, quedó sin ángulo, por lo tanto vuelta a empezar de nuevo. Ahí está Johnny, la pide Aarón en largo, recupera Aarón, pega en el aro. Ahí está el equipo de Caballeros a la carga. Daniel presionado por Alex Gabri con Leticia, por atrás para Regalade, canastón de Regalade. Bola que sacó
El equipo de la Muralla muy limpiamente la robó Gabriel para el equipo de Caballeros. Ahí sigue Dani con la bola, Dani busca a Noelia. Pelota que tiene Regalade. Ahí viene Regalade con la bola. Regalade se apoyó en Gabriel. Ahí va a la carga nuevamente el equipo de Caballeros. No consigue coger la bola Noelia, bola al suelo, la recupera Alex. Alex con Cristina. Cristina, ahí busca el apoyo de Johnny, Johnny, busca el apoyo de Alex, tira y anota un nuevo tanto. Quedan 2 minutos para finalizar el encuentro. Regalade, ¿quién va a sacar? Ahí roba Johnny con Alex con Alón, no, le pegó en la cabeza a Mariscal la bola. Bola al suelo, la recuperó Dani. Dani se está metiendo. Ahí va Regalade, intenta presionar Johnny, se les hace de Johnny Regalade, se apoya en Dani. Nueva bola para Regalade, quiere entrar Regalade. Bola atrás para Noelia, tira Noelia, no. Bola en el suelo que recupera Gabri con Regalade. Intenta robar Johnny, no lo consigue, ahí sigue, persiste. Bola de Dani para Gabri. Ahí va Gabri, tira Gabri. Y da un nuevo tanto a Caballeros, 4-7 con el marcador. Bola al centro, la recupera Johnny con Cristina con Alex con balón. Ahí va balón. El club de fans aquí detrás de la mesa de control. Ahí está Regalado el jugador con Gabri. Recupera Alón con Johnny, falla Johnny, bola al suelo. P3 que favorece a la Muralla. 9 segundos, 8. Y se acabó el partido. Se acabó el partido, 8-4 favorable a la Muralla Atlético. Fabuloso encuentro que nos ofrecieron estos dos equipos. Capitanes, antes de marchar a firmar, por favor. Vamos a darle las gracias aquí a un seguidor del Horsebull que nos trae aquí un bocadito para